Hola a todos nuevamente. Gracias por continuar con nosotros viendo esta serie de videos que nos ayudan a conocer la doctrina cristiana, específicamente en el campo que se llama de la moral. ¿Por qué escogimos este tema? Principalmente porque hay muchas personas que nos han preguntado sobre las dudas, las preguntas, las interrogantes que tienen sobre la moral católica, sobre su manera de actuar y específicamente cómo transmitir esas verdades a las nuevas generaciones. Por eso, en los dos videos anteriores hemos explicado la diferencia entre ética y moral. Ética es una forma de fundamentar la manera de vivir según el pensamiento humano, según las ciencias positivas, y la moral, en cambio, se fija más en el aspecto del bien o del mal y si un comportamiento humano está de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Por eso hemos dicho también que la propuesta de la fe es siempre una invitación de parte de Dios. Tenemos la libertad de escoger y veíamos aquel texto del Deuteronomio que dice: mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia, elige la vida y vivirán, y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él, pues Él es tu vida. Deuteronomio 30, versículos 15 y del 19b al 20. Por eso esta serie de reflexiones están tratando de responder a ciertas interrogantes, decíamos hace un momento, y también a la necesidad que hay de tener ideas claras sobre lo que significa la moral cristiana. Cada uno de nosotros está invitado a recordar que el problema, por ejemplo, del mal en el mundo es algo muy actual. Hace unos días en las noticias decía que el Papa Francisco le están escribiendo personas preguntándole por qué existe esta pandemia. Si Dios es tan bueno y si Dios nos ama tanto, ¿por qué sufren tantas personas inocentes? ¿Por qué hay tantos médicos e enfermeras sufriendo a causa de su profesión de servicio? Y es difícil dar respuesta a todas estas preguntas porque el ser humano es muy complejo, pero tendríamos que recordar que Dios nos ha creado como seres libres y esa libertad tiene una doble cara de la moneda que se llama responsabilidad. Si tenemos libertad, debemos de ser responsables. Y para ser responsables necesitamos conocer y estar conscientes de nuestros actos. Cada uno de nosotros aprendió desde pequeño lo que son los actos humanos y cómo esos actos humanos son juicio o son materia de calificación moral cuando cumplen tres requisitos fundamentales. En primer lugar, no puede ser un acto instintivo o un acto reflejo como el dormir, como el comer, como el estornudar, por ejemplo. Esos son actos humanos, pero son actos regidos por las leyes físicas de la naturaleza. Por eso incluso los sueños no son objeto de evaluación moral, porque los sueños no los podemos controlar. Los podemos tratar de inducir, podríamos decir, un sueño tranquilo y en paz, orando, haciendo un tiempo de silencio, de reflexión, de meditación, de relajación física y espiritual antes de dormirnos para tener un sueño tranquilo. Pero lo que soñamos durante la noche es producto de la mente y no puede ser juicio de valoración moral. Para que un acto humano pueda ser valorado moralmente como bueno o malo, necesita tres condiciones. Primero,
según el Catecismo de la Iglesia Católica, es que haya materia grave, que realmente estemos hablando de un acto humano consciente y deseado en el fondo de nuestro corazón el haberlo realizado. Por ejemplo, hay personas que se acusan de cosas muy pequeñas, o niños sobre todo. Padre, yo me acuso de que no he cumplido mis deberes en mi casa. Y esto quizás es grave para un niño. O quizás a veces dicen, me acuso de que no he atendido a mi mascota como debería. Son faltas, podríamos decir, a nuestra responsabilidad, pero faltas en materia que no es realmente grave. Para que haya un acto humano consciente se necesita que estemos hablando de la violación de uno de los mandamientos de la ley de Dios. El segundo requisito es que ese acto sea consciente, que estemos dándonos cuenta de lo que estamos realizando. Por eso una persona, por ejemplo, privada de la razón o una persona que no puede controlar sus actos porque está bajo el uso de medicamentos o de drogas o bajo una gran depresión, tendría que analizarse caso por caso para saber si hay atenuantes o no en la valoración moral de ese acto. Pero la persona debe de saber que lo que está haciendo es materia grave, debe de estar consciente de ello y debe de querer hacerlo, que es el tercer requisito. Una vez que tengamos estas tres condiciones es cuando nosotros podemos preguntarnos, ¿esto está o no está de acuerdo a la ley de Dios? Si no existen los tres requisitos, entonces tendríamos que decir, pues a lo mejor fue un impulso, o a lo mejor fue un reflejo, o, como dicen los moralistas, sentir no es lo mismo que consentir. El pecado está en detenerse, en querer hacer un acto y hacerlo con la conciencia de que es algo que va a ser una transgresión a la voluntad de Dios. Vamos a dar ejemplos de esto poco a poco, pero queremos hacerlo a través de estos videos. Estamos aprendiendo qué podemos y qué no podemos hacer. Teníamos un material preparado para la Semana Santa, pero no lo pudimos sacar al aire. Ojalá que este tercer video nos pueda ayudar un poco a comprender qué son los actos humanos y cuáles son los requisitos que deben de cumplir para ser materia de valoración moral. Que Dios los bendiga a todos y que el Señor los mantenga saludables y sobre todo protegidos por su gracia, por su amor y por su presencia.